Señor Pozo, en el gobierno de Lenín Moreno, ¿quién presidía el directorio de cada una de las empresas públicas? ¿Quién presidía el directorio de Flopec en el gobierno de Lenín Moreno? En el gobierno del presidente Moreno, decreto 62, artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas 462, Públicas. 462. No, voy a responder la pregunta si me permite. Sí. Gracias. ENCO, decreto 243, ENCO. Posteriormente, decreto 1051, dispuso la que lo presida un delegado del ministro Ramos. Muchas gracias. 462, perdón. Es lo que le corregía, señor secretario. Por favor, señor presidente, si me permite, a través de secretaría, se dé lectura el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Con mucho gusto, señor secretario, atienda el pedido de la señora asambleísta. Si no lo tiene, lo puedo dar lectura. Artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Presidencia del directorio. En las empresas públicas creadas por la función ejecutiva, las funciones de presidenta o presidente del directorio las ejercerá el ministerio del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. En las empresas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados, la Hasta ahí presidenta... está bien, porque nos interesa de las empresas públicas. Como usted acaba de dar lectura, señor secretario, y gracias al señor presidente, artículo 8, título tiene Presidencia del Directorio, y claramente usted lo establece que en el decreto 462 del ex presidente Lenín Moreno lo presidía el ministro del ramo. ¿Por qué ahora se van por encima de la ley? Y en el decreto 163 solo le consideran el artículo 7, que es la constitución del directorio, más no nombrar como presidente de todos los directorios. ¿Por qué omiten el artículo 8 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas? Con todo gusto respondo su pregunta, asambleísta. Cuando existe una antinomia, es decir, una contradicción entre normas, igualmente especiales, como es el caso de la Ley de Empresas Públicas, prevalece la norma posterior sobre la norma anterior. Criterios de interpretación, introducción al derecho, primer año de derecho. En el caso concreto, la ley reformatoria, las leyes que rigen el sector público, propuesta por el señor presidente Rafael Correa Delgado, enviada al registro oficial por la señora asambleísta, presidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, 19 de mayo de 2017, indica capítulo segundo, reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, artículo 14, sustitúyase la letra A del artículo 7 por la siguiente: A, para el caso de las empresas creadas por la función ejecutiva, 1. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá. El artículo 8 al que usted ha hecho referencia y se ha dado lectura corresponde al año 2009. Al existir una aparente contradicción entre normas de igual jerarquía, igualmente especiales, prevalece la norma posterior, más aún cuando la ley reformatoria a las leyes que rigen el sector público, promulgada el 19 de mayo de 2017, contiene una disposición derogatoria en la que indica que todas las normas que se contrapongan a lo previsto en esta ley se entienden derogadas. En consecuencia, procede a aplicar el artículo 7, reformado el 19 de mayo de 2017. Ahora, ¿por qué lo habrá considerado el señor presidente Moreno dejar de aplicar el artículo 7 que venía aplicando en sus decretos, que les leí hace un momento, y pasar a aplicar el artículo 8 posteriormente? Está en la motivación de ese decreto, motivación que considero equivocada, porque este decreto lo que dice es: el artículo 45 del COA permite al Ejecutivo reformar y modificar, como a bien le plazca prácticamente, la conformación de las instituciones del sector público. Si bien este artículo 45 del COA sí permite modificar, por ejemplo, ministerios, secretarías que dependan del Ejecutivo, entre otras, nunca podría esa facultad de modificar las instituciones respecto del Ejecutivo pasar por encima de una ley orgánica. Por esto, en este caso, al existir una norma expresa, igualmente especial, pero posterior al artículo 8, que reforma el artículo 7 y entra en contradicción con el mismo, y una disposición derogatoria que dice que todo lo que se contraponga a esa ley reformatoria se entiende derogado, claramente la única norma aplicable es el artículo 7, reformado en 19 de mayo de 2017. Tenemos nosotros claramente en el capítulo 1 del directorio, dice lo siguiente: artículo 7, integración. El directorio de las empresas estarán integradas por, está especificando quiénes van a integrar. Y en el artículo 8 dice quién va a presidir ese directorio. No creo que haya aquí contraposición de normas, ni tampoco, como usted lo mencionaba, que hay una reforma antes de lo que está la norma del artículo número 8. Creo que el señor expresidente Lenín Moreno consideró y respetó la Ley Orgánica de las Empresas Públicas.
¿Por qué? Me gustaría que el señor secretario, de igual manera, con su autorización, señor presidente, dé lectura al artículo 154 de la Constitución. Proceda, señor secretario, conforme lo solicitado. Con su autorización, artículo 154, Constitución de la República del Ecuador. A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. Hasta aquí la lectura. Muchas gracias. Entonces, como usted acaba de decir, su antinomía es la base para darle todo el poder a Luque sobre las empresas públicas, dejando a un lado el artículo número 8, que está vigente. Y como lo acaba de decir, el artículo 8 también respeta lo que dice la Constitución en su artículo 154. Por ende, quien ha delegado y quien tiene toda la responsabilidad de responder políticamente al país es el señor Guillermo Lasso Mendoza, por dejar de lado y no obedecer a lo que dice el artículo 8 de la Ley de Empresas Públicas. Siguiente pregunta. Al ser el secretario jurídico de la presidencia desde mayo del 2021 hasta enero del 2023, ¿conoce quién realizó el borrador del decreto presidencial número 163? Conforme las facultades que me corresponden, conforme el Estatuto Orgánico de la Presidencia, los borradores de los decretos son elaborados por la Secretaría Jurídica, de la que yo fui titular hasta el 9 de febrero. ¿Conoció usted al señor Mauricio Jim? Sí. ¿Estuvo bajo su mando durante el periodo en el que ejerció la función como secretario jurídico de la presidencia? El señor Guim fue subsecretario de Asuntos de Regulación, si no mal recuerdo, hasta el mes de septiembre del año anterior. ¿El presidente de la República pidió algún seguimiento o que se realice algún informe sobre las aparentes anomalías que se presentaban en la empresa pública Flupec? No que yo recuerde. Que quede sentado nada más en actas, señor presidente, que en el decreto 163 del 18 de agosto del 2021 no existe ninguna antinomía. Claramente está especificado para qué es el artículo número 7 y para qué es el artículo número 8. También no interprete o no enrede lo que dice claramente el artículo 8, que está vigente actualmente, no está derogado ese artículo. De igual manera, a los señores abogados, a quienes están aquí presentes, el artículo número 8 para nombrar presidente del directorio sigue vigente, no está derogado. Eso nada más. Permítame aclarar. Por favor. La ley orgánica reformatoria, las leyes que rigen el sector público, tiene una disposición derogatoria. Toda disposición que se contraponga, por ejemplo, al artículo 14 de dicha ley, se encuentra derogada, expresamente y no tácitamente. Y creo que el Código Civil es claro al decir que lo amable u odioso de una disposición legal no debe ser considerado para su interpretación o análisis, peor aún omitido. Y el artículo 7, en la parte que usted no leyó, dice claramente: la o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegada permanente, quien los presidirá. No podemos omitir que dice quién los presidirá. El tenor literal de la ley no debe ser desatendido, peor aún en el seno de la Casa Legislativa. Según lo que usted acaba de mencionar, entonces, ¿por qué el expresidente Lenín Moreno aplicó el artículo número 8 y no el número 7? Como le he explicado, por una interpretación extensiva del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, que podrán apreciar en la lectura del decreto al que usted se refiere. Pero si usted dice que existe una antinomía, ¿por qué nosotros ponemos en discusión, dándole el artículo número 7, que es para integración, el artículo número 8, que es para la presidencia? Y usted está diciendo que el presidente tuvo la consideración de ese otro número, de ese otro artículo. Sí sabemos que ya existió jurisprudencia con lo que hizo el señor Lenín Moreno en el decreto 462. Conforme a las clases de introducción al derecho, existen antinomias reales y antinomias aparentes. Las antinomias reales es cuando existe una verdadera contradicción entre las normas, las aparentes cuando existe una, valga la redundancia, apariencia de contradicción. En este caso, existe una apariencia de contradicción que es zanjada por la disposición derogatoria de la ley reformatoria de las leyes que rigen el sector público del 19 de mayo de 2017. Bueno, solamente terminamos que el claro tiempo, que por favor. esta interpretación antojadiza es para darle todo el poder al señor Hernán Luque Lecara. Terminamos. ¿Podría usted, por favor, explicar, desde el punto de vista jurídico, por qué un decreto no ha de reproducir una norma completa de la ley precedentes con todas las normas de la Constitución o de un convenio internacional? Muchas gracias y buenas noches, doctor. Creo que es un principio general y un principio constitucional. Primero la eficiencia y luego la economía. Y además la cercanía con
de los textos con el ciudadano. Recuerdo que emitimos inclusive un decreto respecto a este tema en algún momento, no recuerdo su número, pero es nuestra obligación cuando hacemos normas, y más aún cuando hacemos actos discrecionales, digamos, decretos, actos administrativos, comunicaciones, oficios, tratar de ser claros y no innecesariamente reiterativos. Un vicio de la administración pública por mucho tiempo fue citar un conjunto enorme de normas constitucionales, legales, etcétera, sin explicar por qué aplican al caso, o citarlas simplemente por el hecho de reproducir documentos extensos, cuando la ley además se presume conocida por todos, conforme indica el Código Civil. Si existe una norma legal, como es en este caso, se presume conocida desde su promulgación en el registro oficial, que en este caso, como indiqué, ocurrió en mayo de 2017 por solicitud del entonces presidente de la Asamblea Nacional. No existe ninguna obligación, al contrario, de citar la totalidad de una norma en otra y así sucesivamente. Muchas gracias por esa clase de derecho, doctor Pozo. Quiero hacerle una segunda pregunta. Esta es relacionada ya con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, un tema que usted ha desarrollado, en cuyo artículo 11, numeral 5, el legislador le ha reconocido al directorio de todas las empresas públicas iniciar las acciones legales en contra de ex administradores por los actos y contratos que estos ex administradores suscriben. La pregunta que le quiero formular a usted es si es que ha habido en Flopec PP un ex administrador que ha suscrito contratos que violan la ley, ¿a quién le corresponde presentar denuncias a la Fiscalía o iniciar las acciones legales de conformidad con esta norma? Con gusto respondo, doctor. En efecto, conforme las facultades de las gerencias establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de las mismas es su gerente. Si es que, como en el presente caso, existió o se presume que existieron irregularidades en una administración pasada, como es el caso del informe de Contraloría que se refiere al año 2020, le correspondía al gerente, representante legal de la empresa pública, iniciar acciones legales al respecto. Muy bien. El día 3 de marzo de 2022, el señor presidente de la República emite una carta dirigida a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en la que le dice lo siguiente. Voy a permitirme, con la venia del señor presidente, dar lectura al párrafo especial. Adelante. Sí. Como es de público conocimiento, he informado al país a través de los medios de comunicación que mi gobierno ha detectado posibles irregularidades graves en múltiples contratos relativos a la compra y venta de petróleo, su transporte e intermediación, así como su vinculación con contratos de financiamiento suscritos en administraciones pasadas. Y finalmente, en la parte pertinente dice: por ello, pongo en su conocimiento la documentación adjunta a efectos de que en el ejercicio de sus competencias constitucionales pueda investigar y analizar qué delitos se han cometido y se pueda determinar a sus responsables. Este documento lleva fecha 3 de marzo de 2022 con constancia de recepción 21 de marzo de 2022. ¿Considera usted, desde el punto de vista jurídico, que esto constituye una información que el presidente entrega a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes? Es correcto, doctor. Corresponde a una noticia del delito. Muy bien. Pero 4 meses antes, la administración de FLOP, cuando se encontraba en la gerencia general subrogante, señora Pilar Ferri, le presenta en la Fiscalía General del Estado una denuncia para dar a conocer a la Fiscal General del Estado la posible comisión de un delito de peculado en la empresa Flopec en relación con un contrato con Pool Amazonas Tankers Flop. Quisiera yo preguntarle a usted, ¿usted ha tenido conocimiento de la existencia de esta denuncia presentada en Fiscalía respecto del contrato? Y conocido posteriormente al respecto. Muy bien. Aclarados estos temas, quiero a partir de esta denuncia presentada el 8 de septiembre de 2021 y de la comunicación dirigida a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, marzo de 2022, ¿usted podría concluir que el presidente de la República tomó acciones respecto de este tema concreto de los contratos Time Charter con Amazonas Tanker Pool? Correctamente, considerando además que la documentación remitida en la carta que usted hace referencia se refiere a una serie de documentos de administraciones pasadas relacionadas al transporte y comercialización de petróleo, la intermediación petrolera en concreto. Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Con relación a un hecho concreto que motiva la acusación política de supuesto peculado contra del primer mandatario, se indica que el señor Johnny Estupiñán
presentó una comunicación al presidente de la República que esta no fue atendida. Creo que es muy importante, en su experiencia como exsecretario jurídico de la presidencia, que usted explique cuál es el procedimiento, el tratamiento que reciben las comunicaciones que recibe la presidencia de la República, como las del señor Johnny Estupiñán. ¿Qué tratamiento recibe? Si existe una normativa que regle ese procedimiento en el manejo de documentos. Si el presidente conoce estas comunicaciones, ¿cuántas hay? Con gusto, doctor. Me parece que el número es 141 de 2020, un acuerdo publicado en noviembre del 2020, que regla los mecanismos de atención ciudadana. Las comunicaciones ciudadanas que se reciben en la ventanilla de atención ciudadana, como es el caso del entonces exgerente, el señor Estupiñán, son recibidas por la Dirección de Atención Ciudadana. Como ciudadanos hemos tenido la experiencia, cuando ingresa una comunicación, se le asigna un número de equipos. Con ese número de equipos ciudadano que termina en la letra E, se puede hacer un seguimiento al documento. Dado que son más de 13.500 comunicaciones ciudadanas al año, cerca de 50 o 60 por día, es necesario que exista este procedimiento reglado. Mal podría entenderse que el señor presidente deba responder y atender en reuniones personales toda comunicación que reciben. Me imagino que tampoco lo harán los señores asambleístas, con las que los ciudadanos les envían a ellos. Estas comunicaciones son generalmente asignadas o reasignadas dentro del sistema Quipus a las entidades o a las autoridades afines al requerimiento del ciudadano. Por ejemplo, si usted envía una comunicación referida a deportes, irá al Ministerio de Deporte. Si envía una comunicación relativa a energía, irá al Ministro de Energía. Y en el caso de las empresas públicas, irá a la empresa pública correspondiente y probablemente también al Ministerio afín o a la gerencia de ENCO. En el caso de la comunicación de Johnny Estupiñán, se dio el trámite reglado, se comunicó a la entidad correspondiente y se le informó al ciudadano de las respuestas respectivas. Entiendo que sí. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Usted habrá escuchado que uno de los elementos que sirven de base para la acusación política del supuesto peculado es que aquello que se decidía en el directorio de Flopec estaba integrado por ministros de Estado. Seguramente se trataba también en el gabinete y el presidente conocía sobre los contratos de Flopec. La pregunta concreta que le quiero hacer, por la trascendencia que va a tener su respuesta, es si es que en las reuniones de gabinete presididas por el señor Guillermo Lasso Mendoza se han tratado o no se han tratado los contratos Time Charter de Flopec, concretamente el de Amazonas Tankers Pool, como para concluir que él conocía respecto de esos contratos. Jamás. En los gabinetes jamás se han tocado estos temas. Porque yo creo que, si me permite una explicación, esto es lo que en lógica se llama un non sequitur, que parte del desconocimiento del funcionamiento del gabinete y de los directorios. Hay que distinguir entre el gabinete y los directorios. El gabinete está regulado por el artículo 18 del JAFE, posteriormente decreto 536, que establece la conformación del gabinete y los gabinetes estratégicos. El gabinete es conformado por los ministros y secretarios de Estado y el gabinete ampliado con los demás funcionarios que se considere. Y los gabinetes sectoriales tienen cada uno su rama y se reúnen con el ministro que preside el sector. Esa es una cosa. Los directorios de las empresas públicas, en cambio, están regulados por la Ley de Empresas Públicas y los integra generalmente el delegado de la Secretaría de Planificación, el ministro del área afín y un delegado del presidente al directorio de ENCO. Y hay algunas que tienen 2 delegados más, cuando hay, por ejemplo, en aquellas que tienen actividades militares. Entonces, mal podría inferirse que en un directorio que corresponde a la Ley de Empresas Públicas, del que no participa el gabinete, en el que no participa el presidente, que necesariamente aquello se discute en una sesión de gabinete, ni siquiera en una sesión de gabinete ampliado.